Final del libro, Mensajes Selectos tomo 2. Capítulo 4. Página 520 al 552. Cuando una enfermedad grave afecta a una familia, hay gran necesidad de que cada uno de sus miembros preste estricta atención a la limpieza personal y al régimen de alimentación a fin de mantenerse en una condición saludable, y al hacer esto, fortalecerse contra la enfermedad. Es también de la mayor importancia que la habitación del enfermo esté debidamente ventilada desde el mismo comienzo. Tal cosa será beneficiosa para los afectados por la enfermedad, y es muy necesaria para mantener con salud a los que están obligados a permanecer durante un tiempo prolongado en la habitación del enfermo. Es muy importante que el enfermo tenga una temperatura estable en su habitación. Si esto se deja librado al juicio de los que lo asisten, no siempre podrá determinarse en forma correcta. Porque estos pueden no ser los mejores jueces de una temperatura adecuada. Y algunas personas requieren más calor que otras, de modo que se sentirán cómodas en una habitación que para otra persona podría estar desagradablemente caliente. Y si se permite que cada una regule el calor para acomodarlo a su propia conveniencia, la atmósfera de la habitación del enfermo distará mucho de tener un calor regular. Algunas veces estará desagradablemente caliente para el paciente, y otras veces estará demasiado fría, lo cual ejercerá el efecto más perjudicial sobre el enfermo. Los amigos o los asistentes del enfermo que, a causa de la ansiedad o de los cuidados que deben prestarle, no pueden dormir lo suficiente, o tienen que levantarse repentinamente en la noche para prestar algún servicio, tienden a ser muy sensibles al frío. Tales personas no constituyen termómetros correctos para medir la temperatura de la habitación del enfermo. Estas cosas pueden parecer de poca importancia, pero tienen mucho que ver con el restablecimiento del enfermo. En numerosos casos la vida ha sido puesta en peligro por los cambios extremos a que se ha sometido la temperatura de la habitación del paciente. Cuando hay tiempo agradable, en ningún caso debe privarse 521 a los enfermos de abundante aire fresco. Puede ser que sus habitaciones no siempre hayan sido construidas para permitir que las ventanas y las puertas se abran en ellas sin que la corriente de aire los afecte directamente, exponiéndolos a un enfriamiento. En esos casos las ventanas y las puertas deberían abrirse en una habitación adyacente, permitiendo así que el aire fresco entre en el cuarto ocupado por el enfermo. El aire fresco resultará más benéfico para los enfermos que los medicamentos, y es mucho más esencial para ellos que su alimento. Les irá mejor y se restablecerán más pronto privados de alimento que de aire fresco. Muchos inválidos han estado confinados durante semanas y meses en habitaciones cerradas, privados de la luz y del aire puro y vigorizador del cielo, como si el aire fuera un enemigo mortal, cuando este era precisamente la medicina que el enfermo necesitaba para recuperarse. Todo el organismo se debilitó y enfermó por falta de aire, y la naturaleza se estaba hundiendo bajo su carga de impurezas acumuladas, con la adición de los venenos de moda administrados por los médicos, hasta que fue vencida y se quebrantó debido a sus esfuerzos, y como resultado de esto los enfermos murieron. Pudieron haber vivido. El cielo no quería su muerte. Murieron como víctimas de su propia ignorancia, de la ignorancia de sus amigos, y de la ignorancia y el engaño de los médicos, que les dieron venenos de moda, y los privaron de agua pura para beber y de aire fresco para respirar, lo que habría vigorizado los órganos vitales, purificado la sangre y ayudado a la naturaleza en su tarea de vencer el estado deficiente de su organismo. Estos remedios valiosos provistos por el cielo, y que no cuestan nada, fueron puestos de lado y considerados no solamente sin valor sino también como enemigos peligrosos, mientras los venenos prescriptos por los médicos eran tomados con ciega confianza. Miles de personas han muerto por falta de agua pura y de aire puro, y sin embargo, habrían podido vivir. Y miles de inválidos que están vivos, que constituyen una carga para sí mismos y para otros, piensan que sus vidas dependen de la ingestión de los medicamentos recetados por los médicos. Se están protegiendo continuamente del aire y evitando el uso del agua. Pero necesitan de estas bendiciones para restablecerse. Si quisieran recibir instrucción y dejaran de lado los medicamentos, si se acostumbraran al ejercicio al aire libre y a tener aire en sus casas, en el verano y en el invierno, y a utilizar agua pura para beber y bañarse, estarían comparativamente 522 bien y felices en lugar de arrastrar una existencia miserable. Los asistentes y las enfermeras que trabajan en los cuartos de los enfermos deben cuidar su propia salud, especialmente en los casos graves de fiebre y de tuberculosis. No debe permitirse que una sola persona permanezca durante un tiempo prolongado en la habitación del enfermo. Es más seguro que 2 o 3 enfermeras cuidadosas y competentes se turnen para atender al enfermo en su cuarto cerrado.
Cada una debería hacer ejercicio al aire libre con tanta frecuencia como sea posible. Esto es importante para los que asisten a los enfermos, especialmente si los amigos del enfermo pertenecen a esa clase de gente que considera el aire como un enemigo cuando se lo deja entrar en la habitación del enfermo, y no permite que se abran las ventanas y las puertas. En este caso, el enfermo y sus asistentes se ven obligados a respirar diariamente una atmósfera intoxicante, debido a la inexcusable ignorancia de los amigos del enfermo. En muchísimos casos los acompañantes del enfermo ignoran las necesidades del organismo y la relación que existe entre la respiración de aire fresco y la salud, y desconocen también la influencia destructora de la vida que ejerce la inhalación del aire contaminado del cuarto del enfermo. En este caso peligra la vida del paciente, y los acompañantes mismos corren el riesgo de contraer la enfermedad y de perder la salud, y posiblemente hasta la vida. Si la fiebre ataca a una familia, a menudo más de uno de sus miembros la padece. Esto no debería ocurrir si los hábitos de la familia fuesen correctos. Si la alimentación fuese adecuada, si observasen hábitos de aseo y comprendiesen la necesidad de ventilación, la fiebre no necesitaría contagiar a los demás miembros de la familia. La razón por la que las fiebres reinan en las familias, y amenazan a los acompañantes del enfermo, es que la habitación del paciente no se mantiene libre de la infección tóxica mediante la limpieza y la ventilación adecuadas. Si los que atienden a los enfermos se interesan seriamente en el tema de la salud y comprenden la necesidad de ventilación para su propio beneficio tanto como el del paciente, y si los parientes y el enfermo se oponen a que se deje entrar aire y luz en la habitación, los que asisten al enfermo deberían abandonar el cuarto sin tener escrúpulos de conciencia. Deberían sentirse liberados de sus obligaciones hacia el enfermo. No es deber de una o más personas el arriesgarse a contraer una enfermedad y poner en peligro su vida respirando una atmósfera 523 tóxica. Si los enfermos son víctimas de sus propias ideas erróneas, e impiden la entrada a sus habitaciones de las bendiciones más esenciales del cielo, dejad que lo hagan, pero sin poner en peligro a los que desean vivir. La madre, guiada por el sentido del deber, ha dejado a su familia para servir en la habitación del enfermo, donde no se permitía la entrada de aire fresco, y ha enfermado por respirar en una atmósfera contaminada. Todo su organismo quedó afectado. Después de sufrir intensamente durante un tiempo, ha muerto dejando huérfanos a sus hijos. El enfermo que compartió la simpatía y la abnegación de esta madre recuperó su salud, pero ni él ni sus amigos comprendieron que se había sacrificado una vida preciosa debido a la ignorancia de la relación que existe entre el aire puro y la salud. Tampoco se sintieron responsables hacia los hijos que habían quedado sin el cuidado tierno de una madre. Las madres a veces permiten que sus hijas cuiden a los enfermos en habitaciones mal ventiladas, y como resultado de eso han tenido que atenderlas durante el período de su enfermedad. Y debido a la ansiedad de la madre y a los cuidados prestados a su hija, ella también ha enfermado, y con frecuencia una o las dos han muerto, o han quedado con una constitución quebrantada, o bien han vivido como inválidas durante el resto de su vida. Hay una lista lamentable de males que tienen su origen en la habitación del enfermo, pero de la que se ha excluido el aire puro del cielo. Todos los que respiran esa atmósfera tóxica violan las leyes que rigen su organismo y deben sufrir la penalidad. Los enfermos, por regla general, se ven obligados a soportar a un exceso de visitantes que hablan con ellos y los cansan con sus diversos temas de conversación, cuando lo que necesitan es reposo sin ninguna clase de perturbación. Muchos han enfermado por haber abusado de sus fuerzas. Sus energías exhaustas los obligan a dejar de trabajar, y son llevados al lecho del dolor. El descanso, la libertad de las preocupaciones, la luz, el aire puro, el agua pura y una dieta sobria, es todo lo que necesitan para restablecerse. Es una bondad equivocada la que conduce a muchos a visitar a los enfermos por cortesía. Con frecuencia han pasado una noche sin dormir y con sufrimiento después de recibir visitantes. Han sido excitados en mayor o en menor grado, y la reacción ha sido demasiado grande para sus energías que ya estaban debilitadas, y como resultado de esas visitas de cortesía, los enfermos han sido puestos en estado 524 peligroso, y se han sacrificado vidas por falta de consideración y prudencia. A veces al enfermo le agrada ser visitado y saber que sus amigos no lo han olvidado en su aflicción. Pero aunque estas visitas pueden producir satisfacción, en muchos casos han cargado la balanza cuando el enfermo se estaba restableciendo, y la balanza ha descendido hasta la muerte. Los que no están en condiciones de prestar ayuda deberían tener cuidado en lo que concierne a las visitas a los enfermos. Si no pueden hacer ningún bien, puede ser que hagan mal. Pero no hay que descuidar a los enfermos.
Debe atendérselos en la mejor forma posible, y deben contar con la simpatía de sus amigos y sus parientes. La costumbre muy difundida de tener veladores, que cuidan al enfermo durante la noche, ha producido mucho daño. Esto puede ser necesario en casos críticos, pero con frecuencia con esta práctica se causa más perjuicio que beneficio al enfermo. Ha imperado la costumbre de impedir la entrada de aire a la habitación de los enfermos. La atmósfera de estos cuartos, para decirlo menos, es sumamente impura, lo que agrava mucho la condición del enfermo. Además de esto, el tener uno o más veladores que usan el escaso aire vital que puede entrar en la habitación del enfermo a través de las hendiduras de las puertas y las ventanas, priva a los pacientes de su vitalidad y los deja más debilitados de lo que habrían podido estar si se los hubiese dejado solos. Pero el mal no termina aquí. Aún un solo velador causará más o menos perturbación que molestará al enfermo. Pero cuando hay dos veladores a menudo conversan, a veces en voz alta, pero más frecuentemente cuchicheando, lo que resulta más exasperante y excita más los nervios del enfermo que si se hablara en voz alta. Los enfermos pasan muchas horas de sufrimiento por causa de los veladores. Si se los dejase solos, con las luces apagadas sabiendo que todos descansan, podrían dormir con más facilidad, y en la mañana despertarían refrescados. Cada porción de aire vital en la habitación del enfermo tiene el más alto valor, aunque muchos enfermos lo ignoren. Se sienten muy deprimidos y no saben a qué atribuirlo. Una corriente de aire puro que circulase por la habitación ejercería un efecto vigorizador sobre ellos. Pero si temen al aire, y si se privan de su bendición, el escaso aire que se permite que llegue hasta ellos no debería ser consumido por los veladores ni por la llama de una lámpara. Los acompañantes de los enfermos, de ser posible, deberían 525 dejarlos que descansen durante la noche, mientras ellos ocupan una habitación contigua. En la habitación del enfermo debería evitarse todo ruido y excitación, y toda la casa debería mantenerse tan tranquila como sea posible. La ignorancia, el descuido y la imprudencia han causado la muerte de muchas personas que habrían podido vivir si hubiesen recibido el cuidado debido de parte de asistentes juiciosos y considerados. Las puertas hay que abrirlas y cerrarlas con cuidado, y los asistentes deben moverse sin prisa, sin ruido y con aplomo. La habitación del enfermo, si es posible, debería tener una corriente de aire que circulara por ella día y noche. La corriente no debería dar directamente sobre el enfermo. Se corre poco peligro de enfriamiento cuando hay una fiebre intensa. Pero debe tenerse cuidado especial cuando sobreviene la crisis y pasa la fiebre. Hay que ejercer una vigilancia constante para mantener la vitalidad del organismo. Los enfermos deben tener aire puro y vigorizador. Si no es posible hacerlo en otra forma, el enfermo, hasta donde se pueda, debería ser llevado a otra habitación y puesto en otra cama, mientras su cuarto, su cama y sus ropas son purificados mediante el proceso de ventilación. Si los que están bien necesitan las bendiciones de la luz y del aire, y necesitan tener hábitos de limpieza a fin de conservarse sanos, los enfermos tienen una necesidad aún mayor de estos recursos en proporción a su condición debilitada. Podría evitarse una gran cantidad de sufrimiento si todos colaboran para prevenir la enfermedad, obedeciendo estrictamente las leyes de la salud. Hay que observar hábitos estrictos de aseo. Muchas personas, mientras están bien, no se toman el trabajo de conservarse sanas. Descuidan el aseo personal y no tienen cuidado de mantener su ropa limpia. Las impurezas pasan en forma constante e imperceptible del cuerpo a la piel, a través de los poros, y si no se mantiene la superficie de la piel en una condición saludable, el organismo es recargado con los residuos impuros. Si la ropa que se usa no se lava y se airea con frecuencia, se contamina con las impurezas expelidas por el cuerpo por medio de la transpiración. Y si no se eliminan con frecuencia las impurezas de la ropa, los poros de la piel vuelven a absorber los materiales de desecho que habían sido expelidos. Las impurezas del cuerpo, si no se permite su salida, son llevadas de vuelta a la sangre e introducidas forzadamente en los órganos internos. La naturaleza, para librar al organismo de las impurezas tóxicas, realiza un esfuerzo que produce fiebre, 526, y a esto se lo llama enfermedad. Pero aún entonces, si los que enferman ayudan a la naturaleza en sus esfuerzos, utilizando agua pura, se evitaría mucho sufrimiento. Pero muchas personas, en lugar de hacer esto y de procurar eliminar las sustancias venenosas del organismo, introducen en el organismo un veneno más mortal para eliminar otro veneno que ya estaba allí. Si cada familia comprendiese los resultados beneficiosos de la limpieza cabal, efectuaría esfuerzos especiales para quitar toda impureza de sus personas y de sus casas, y extendería sus esfuerzos a los patios.
Muchos permiten que haya cerca de sus casas sustancias vegetales en descomposición. No comprenden la influencia de estas cosas. De esas sustancias descompuestas surgen continuamente emanaciones que envenenan el aire. Al respirar ese aire impuro, la sangre se envenena, los pulmones se afectan y enferma todo el organismo. Diversas enfermedades son causadas por la inhalación del aire contaminado por estas sustancias en descomposición. Algunas familias han enfermado de fiebre, algunos de sus integrantes han muerto y los miembros restantes casi han murmurado contra su creador debido a la aflicción que les ha sobrevenido, cuando la única causa de su enfermedad y muerte ha sido su propio descuido. Las impurezas que había alrededor de su casa han acarreado sobre ellos las enfermedades contagiosas y las grandes tribulaciones de las que culpan a Dios. Toda familia que aprecie la salud debería limpiar sus casas y sus patios de toda sustancia en descomposición. Dios ordenó a los israelitas que no permitieran que hubiera impurezas en su persona ni en su ropa. Los que tenían alguna impureza personal debían ser excluidos del campamento hasta la noche, y luego se requería que se limpiasen ellos mismos y sus ropas antes de poder regresar al campamento. Dios les ordenó también que no tuvieran impurezas cerca de sus tiendas y hasta una gran distancia del campamento, no fuera que el Señor pasara por allí y viera su inmundicia. En lo que atañe a la limpieza, Dios no requiere de su pueblo hoy menos de lo que requería del Israel antiguo. El descuido de la limpieza producirá enfermedad. La enfermedad y la muerte prematura no ocurren sin una causa. Fiebres pertinaces y enfermedades violentas han prevalecido en vecindarios y en pueblos que hasta entonces se habían considerado saludables, y algunos han muerto mientras otros han quedado con una constitución quebrantada e inválidos durante toda la vida. En muchos casos sus propios patios contenían los agentes destructivos 527 que enviaban venenos mortales a la atmósfera, para ser luego respirados por la familia y el vecindario. La pereza y el descuido que a veces se advierten son detestables, y es asombrosa la ignorancia del efecto que tales cosas ejercen sobre la salud. Esos lugares deberían ser purificados, especialmente durante el verano, con cal o ceniza, o enterrando las inmundicias. Algunas casas están costosamente amuebladas más para gratificar el orgullo y para recibir visitas, que para la comodidad, la conveniencia y la salud de la familia. Las mejores habitaciones son mantenidas a oscuras. Se las priva de luz y de aire, no sea que la luz del cielo dañe los muebles costosos, destiña las alfombras o manche los marcos de los cuadros. Cuando se permite que los visitantes se sienten en estas habitaciones de gran valor, se arriesgan a contraer un resfrío debido a la atmósfera fría que reina en ellas. Los salones y los dormitorios se mantienen igualmente cerrados y por las mismas razones. Y quien quiera que ocupe esas camas, que no han estado bien expuestas a la luz y al aire, lo hacen a expensas de su salud y con frecuencia hasta de la vida. Las habitaciones que no están expuestas a la luz y al sol se humedecen. Las camas y las ropas de cama también se humedecen, y la atmósfera de estas habitaciones es tóxica, porque no ha sido purificada por la luz y el aire. Las personas que han dormido en estos departamentos de moda, pero destructores de la salud, han contraído diversas enfermedades. Toda familia que estime la salud por encima del hueco aplauso de los visitantes elegantes, permitirá que el aire circule y que haya abundancia de luz en cada habitación de sus casas durante varias horas cada día. Pero muchos siguen la moda tan de cerca que se hacen esclavos de ella, y están dispuestos a sufrir enfermedades y hasta la muerte, antes que estar al margen de la moda. Segarán lo que siembran. Vivirán en forma elegante, pero sufrirán enfermedades como resultado de esto, los médicos les recetarán venenos de moda, y morirán de una muerte a la moda. Los dormitorios especialmente deberían estar bien ventilados, y su atmósfera debe ser hecha saludable mediante el aire y la luz. Hay que dejar las persianas abiertas varias horas cada día, hay que correr las cortinas y airear cabalmente la habitación. Ni por corto tiempo debería quedar nada que contamine la pureza de la atmósfera. Muchas familias sufren de malestar de la garganta, de enfermedad del pulmón, y se quejan del hígado, a causa de su propia conducta inadecuada. Sus dormitorios son pequeños, 528 inapropiados para dormir en ellos una sola noche, y sin embargo ocupan los pequeños apartamentos durante semanas, meses y años. Mantienen puertas y ventanas cerradas temiendo que se resfriarán si queda una hendidura abierta a la entrada del aire. Respiran el mismo aire una vez tras otra, hasta que se impregna de impurezas tóxicas y de desechos expelidos por sus cuerpos a través de los pulmones y los poros de la piel. Estas personas pueden realizar un sencillo experimento para convencerse de que el aire de sus habitaciones es insalubre. Entren en ellas después de haber permanecido durante un tiempo al aire libre.
Entonces podrán tener idea de las impurezas que han estado llevando a la sangre a través de las inhalaciones realizadas por los pulmones. Los que atentan en esta forma contra la salud deben sufrir de enfermedad. Todos deben considerar la luz y el aire como las bendiciones más preciadas del cielo. No deberían cerrar la puerta a esas bendiciones como si fuesen enemigos. Los dormitorios deberían ser amplios, y estar dispuestos de tal modo que permitan que el aire circule por ellos durante el día y la noche. Los que han excluido el aire de sus dormitorios deberían comenzar a cambiar inmediatamente de proceder. Deberían permitir la entrada del aire gradualmente, y aumentar su circulación hasta que puedan soportarlo en invierno y en verano, sin peligro de resfriarse. Se necesita aire puro para mantener la salud de los pulmones. Los que no han dejado que el aire circulara libremente en sus habitaciones durante la noche, por lo general despiertan sintiéndose agotados y afiebrados y no saben cuál es la causa. Era aire vital, que todo el organismo necesitaba, pero no pudo obtenerlo. La mayor parte de las personas, después de levantarse en las mañanas, podrían recibir beneficios si se dieran un baño con ayuda de una esponja o, si les resulta más agradable, utilizando una toalla mojada. Esto quitará las impurezas de la piel. Luego hay que sacar las ropas de la cama, pieza por pieza, para exponerla a la acción del aire. Hay que abrir las ventanas, asegurar las persianas y dejar que el aire circule libremente por los dormitorios durante varias horas, o aún durante todo el día. En esta forma la cama y la ropa se airearán completamente y la habitación será limpiada de impurezas. Los árboles de sombra y los arbustos plantados muy cerca de la casa son perjudiciales para la salud, porque impiden la libre circulación del aire y estorban el paso de los rayos del sol. Como resultado de esto la casa se humedece. Especialmente 529 durante la estación lluviosa, los dormitorios se humedecen y los que duermen en las camas sufren de reumatismo, de neuralgias y de afecciones pulmonares que generalmente conducen a la tuberculosis. Cuando hay muchos árboles, estos arrojan muchas hojas, las que, si no se las levanta inmediatamente, se corrompen e intoxican la atmósfera. Un patio hermoseado con árboles bien distribuidos y con algunos arbustos plantados a una distancia prudencial de la casa, proporciona felicidad y gozo a la familia, y si se lo cuida en forma debida no perjudicará la salud. Las casas, si esto es posible, deberían edificarse en lugares altos y secos. Si se construye una casa en un lugar donde el agua se junta alrededor de ella, y permanece durante un tiempo, y luego se seca poco a poco, se produce un miasma tóxico cuyos resultados serán fiebre, paludismo, mal de garganta, y enfermedades de los pulmones. Muchas personas han esperado que Dios las protegería de las enfermedades únicamente porque así se lo pedían. Pero Dios no toma en cuenta sus oraciones porque su fe no ha sido hecha perfecta por las obras. Dios no obrará un milagro para librar de la enfermedad a los que no tienen cuidado de sí mismos, sino que violan continuamente las leyes de la salud, y no realizan ningún esfuerzo para impedir la enfermedad. Cuando hacemos todo lo posible por tener salud, entonces podemos esperar resultados positivos y podemos pedir a Dios con fe que bendiga nuestros esfuerzos realizados en favor de la conservación de la salud. Entonces Él contestará nuestra oración, si su nombre puede ser glorificado de ese modo. Todos deben comprender que tienen una obra que realizar. Dios no obrará en forma milagrosa para conservar la salud de las personas que adoptan una conducta que seguramente los hará enfermar, a causa de su descuido de las leyes de la salud. How to Live Cómo Vivir, N4, Pax. 54-64. 18, MS 530. Capítulo 5. En esta época de degeneración, los hijos nacen con constituciones débiles. Los padres se asombran por la gran mortalidad que reina entre los niños y los jóvenes, y dicen, esto no ocurría antes. Entonces los niños eran más saludables y vigorosos, y recibían menos cuidados que ahora. Sin embargo, con todo el cuidado que reciben ahora, crecen débiles, se marchitan y mueren. Debido a sus hábitos erróneos, los padres han transmitido enfermedad e imbecilidad a sus hijos. Después del nacimiento, se los hace empeorar mucho debido a un gran descuido de las leyes que gobiernan su organismo. El cuidado debido mejoraría notablemente su salud física. Pero los padres pocas veces tratan debidamente a sus hijos pequeños, ni toman en cuenta la herencia miserable que ya recibieron de ellos. El trato errado que dan a sus hijos disminuye su capacidad para vivir y los dispone para una muerte prematura. Esos padres no carecían de amor hacia sus hijos, pero ese amor fue mal aplicado. Un gran error que la madre comete en relación con su hijo pequeño es que lo priva mucho de aire fresco, el que debería tener para fortalecerse.
Muchas madres adoptan la práctica de tapar la cabeza de sus hijos pequeños mientras estos duermen, y hacen esto en una habitación caliente que pocas veces es ventilada en forma debida. Esto solo es suficiente para debilitar mucho el funcionamiento del corazón y de los pulmones, con lo que todo el organismo queda afectado. Si bien es cierto que hay que proteger a los niños de las corrientes de aire o de cualquier cambio repentino y demasiado grande en la temperatura, también es verdad que hay que tener cuidado especial para que el niño respire en una atmósfera pura y vigorizante. En la habitación de la criatura no debería haber ningún olor desagradable, ni tampoco cerca del niño. Esas cosas son más peligrosas para la débil criatura que para los adultos. Las madres han tenido la costumbre de vestir a sus hijos a la moda, en lugar de tener en cuenta los mejores intereses de la salud. Las ropas de los niños por lo general se confeccionan para que tengan una buena apariencia, más para ser exhibidas 531 que para la conveniencia y la comodidad. Se pasa mucho tiempo bordando y preparando adornos innecesarios, para hacer más hermosas las ropas del niño. La madre con frecuencia realiza ese trabajo a expensas de su propia salud y de la de su hijo. Cuando debería estar disfrutando de un ejercicio agradable, a menudo está inclinada sobre un trabajo que recarga gravemente sus ojos y sus nervios. Y con frecuencia resulta difícil hacer comprender a la madre su solemne obligación de conservar su salud por su propio bien y por el de su hijo. La ostentación y la moda son el altar del demonio sobre el que muchas mujeres americanas sacrifican a sus hijos. La madre coloca sobre el diminuto ser humano los trajes de moda que ha demorado semanas en confeccionar, y que son completamente inadecuados para usarlos si se han de tomar en cuenta los intereses de la salud. Los vestidos se hacen extravagantemente largos, y a fin de mantenerlos sobre el niño, su cuerpo o su pecho se ciñen estrechamente con bandas, lo que estorba el libre funcionamiento del corazón y de los pulmones. Se obliga a los niños a soportar un peso innecesario debido al largo de su ropa, y al estar vestidos de esa manera no pueden utilizar libremente sus músculos ni sus miembros. Las madres han considerado que es necesario comprimir los cuerpos de sus niños pequeños para mantenerlos en forma, como si temieran que sin esas fajas las criaturas fueran a caer en pedazos o a deformarse. Se ha deformado la creación animal debido a que se ha dejado que la naturaleza hiciera su obra por sí misma. Se deforman los corderitos porque no se los ciñe con fajas para darles forma. Su forma es delicada y hermosa. Las criaturas humanas son las más perfectas, y sin embargo las más desvalidas de toda la obra del Creador, y por lo tanto sus madres deberían recibir instrucción acerca de las leyes físicas, a fin de ser capaces de criarlas con salud física, mental y moral. Madres, la naturaleza ha dado a vuestros hijos formas que no necesitan de ataduras ni de fajas para perfeccionarlas. Antes de entregarlos a vuestro cuidado, Dios les ha proporcionado huesos y músculos suficientes para su sostenimiento y para proteger la delicada maquinaria de su organismo. Los vestidos de los niños pequeños deberían confeccionarse de tal modo que su cuerpo no quedara comprimido en el mínimo grado después de haber ingerido una comida. La costumbre de vestir a los niños a la moda para ser admirados por las visitas es muy perjudicial para ellos. Se les prepara la ropa con todo ingenio para hacérselo sentir lamentablemente 532 incómodos, y el pequeño a menudo siente más desasosiego al pasar de unos brazos a otros y al ser acariciado por todos. Pero hay un mal mayor que los que hemos mencionado. Se expone a la criatura al aire viciado por la respiración de muchas personas, sin tomar en cuenta que esto es muy perjudicial hasta para los pulmones de los adultos. Los pulmones de la criatura sufren y se enferman por respirar la atmósfera de una habitación envenenada por el aliento corrompido de los que usan tabaco. Muchos niños son intoxicados irremediablemente al dormir en una misma cama con sus padres que usan tabaco. Al respirar las emanaciones que salen de los pulmones y de los poros de la piel, el organismo del niño se llena con el veneno. Mientras sobre algunos obra como un tóxico lento y afecta el cerebro, el corazón, el hígado y los pulmones, y como resultado de esto los niños se consumen y se debilitan gradualmente, sobre otros ejerce una influencia más directa causándoles espasmos, accesos, parálisis y muerte repentina. Los afligidos padres se lamentan a causa de la muerte de sus seres queridos y se extrañan de los inescrutables designios de Dios que los han afligido tan cruelmente, cuando en realidad la providencia no tenía el propósito de que esos niños murieran. Murieron como mártires de la corrompida apetencia por el tabaco. Los padres matan por ignorancia, pero no por eso menos efectivamente, a sus hijos pequeños con ese repugnante veneno. Cada exhalación de los pulmones del esclavo del tabaco envenena el aire en torno a él.
Los niños deberían mantenerse libres de todo lo que excite el sistema nervioso, y cuando están despiertos o dormidos, en el día o en la noche, deberían respirar en una atmósfera pura, limpia, saludable y libre de toda contaminación tóxica. Otra gran causa de mortalidad de los niños y de los jóvenes es la costumbre de dejarles los brazos y los hombros desnudos. Ninguna censura es demasiado severa para esta moda. Ha costado la vida a miles. El aire que baña los brazos y las piernas, y que circula alrededor de las axilas, enfría estas partes sensibles del cuerpo tan cercanas a los órganos vitales y estorba la circulación saludable de la sangre, produciendo enfermedad, especialmente de los pulmones y del cerebro. Los que consideran la salud de sus hijos de más valor que las necias alabanzas de las visitas o la admiración de los desconocidos, siempre cubrirán los hombros y los brazos de sus tiernas criaturas. Con frecuencia se ha llamado la atención de una madre al tono morado de los brazos y las manos de su hijo, y se le ha advertido contra la 533 práctica destructora de la salud y la vida. Y su respuesta ha sido a menudo: siempre he visto a mis hijos en esta forma. Están acostumbrados. No puedo soportar el ver cubiertos los brazos de los niños. Parece algo pasado de moda. Estas madres visten a sus delicados niños como no se atreverían a vestirse ellas mismas. Saben que si anduvieran con sus propios brazos desnudos temblarían de frío. ¿Pueden los niños de poca edad soportar este proceso de endurecimiento sin perjudicarse? Algunos niños pueden nacer con constituciones tan vigorosas que son capaces de soportar esos excesos sin perder la vida. Sin embargo, miles son sacrificados, y decenas de miles reciben el fundamento para una vida corta e inválida, debido a la costumbre de fajarlos y de recargar el cuerpo con demasiada ropa, mientras se dejan desnudos los brazos que están tan distantes del asiento de la vida y que por esta misma causa necesitan aún más protección que el pecho y los pulmones. ¿Pueden las madres esperar tener hijos tranquilos y saludables si los tratan de ese modo? Cuando las piernas y los brazos se enfrían, la sangre se aleja de ellos y se acumula en los pulmones y la cabeza. La circulación queda entorpecida y la delicada maquinaria de la naturaleza no funciona armoniosamente. El organismo del niño se trastorna, y este llora y se queja debido al sufrimiento que se ve obligado a soportar. La madre lo alimenta porque piensa que tiene hambre, cuando el alimento lo único que consigue es aumentar el sufrimiento. Fajas apretadas y un estómago recargado no pueden llevarse bien. El niño no tiene lugar para respirar. De manera que llora, se agita y jadea por la falta de aire, y sin embargo la madre no descubre cuál es la causa. Si comprendiera cuál es la razón de ese estado, podría aliviar de inmediato sus sufrimientos, por lo menos en lo que atañe a las fajas apretadas. Por fin se alarma porque piensa que su hijo está realmente enfermo, de modo que llama a un médico. Este lo mira gravemente durante unos momentos y luego extrae medicamentos venenosos, o algo denominado jarabe calmante que la madre introduce en la boca de su hijo maltratado siguiendo las instrucciones del médico. Si no estaba enfermo antes, ahora sí lo está. Ahora sufre de una enfermedad producida por la droga, y esta es la más pertinaz e incurable de todas las enfermedades. Si se restablece, experimentará en mayor o menor grado en su organismo los efectos de esa droga tóxica, y es probable que sufra espasmos, enfermedad del corazón, hidropesía en el cerebro o tuberculosis. Algunos niños no son lo suficientemente fuertes como para soportar ni aun una 534 pequeña porción de drogas tóxicas, y cuando la naturaleza reúne sus fuerzas para hacer frente al intruso, las fuerzas vitales del tierno niño experimentan una carga demasiado grande, hasta que la muerte pone fin a la escena. En esta época no es infrecuente ver a una madre junto a la cuna de su hijo enfermo y agonizante, con el corazón traspasado de angustia mientras oye los débiles gemidos y presencia los estertores de muerte. Le parece incomprensible que Dios aflija de ese modo a un niño inocente. No piensa que su proceder errado es el que ha producido ese triste resultado. Destruyó la vida del niño tan seguramente como si le hubiera dado veneno. La enfermedad nunca sobreviene sin una causa. Primero se prepara el camino, y luego se invita a la enfermedad al no tomar en cuenta las leyes de la salud. Dios no se complace con los sufrimientos y la muerte de los niñitos. Los encomienda a los padres para que los eduquen física, mental y moralmente, y para que los preparen con el fin de ser útiles aquí en la tierra y luego en el cielo. Si la madre permanece en ignorancia en lo que atañe a las necesidades físicas de su hijo, y como resultado este enferma, no debe esperar que Dios obrará un milagro para contrarrestar la parte que ella tuvo para enfermarlo. Han muerto miles de niños que deberían haber vivido. Son mártires de la ignorancia de sus padres acerca de la relación que el alimento, el vestido y el aire que respiran tienen con la salud.
Las madres, en el tiempo pasado, deberían haber sido como médicos para sus hijos. El tiempo que dedicaron al hermoseamiento superfluo de la ropa de sus hijos, deberían haberlo empleado en un propósito más noble, en instruirse acerca de sus propias necesidades físicas y las de sus hijos. Deberían haber enriquecido su mente con conocimientos útiles acerca del mejor método para criar a sus hijos con salud, teniendo en cuenta que las generaciones futuras se perjudicarían o se beneficiarían con su proceder. Las madres que tienen hijos fastidiosos e irritables deberían averiguar cuál es la causa de su desasosiego. Al hacerlo, con frecuencia descubrirían que hay algo que está errado en el trato que les dan. A menudo la madre se alarma por los síntomas de enfermedad manifestados por su hijo, y se apresura a llamar a un médico, cuando los sufrimientos del niño podrían aliviarse si le quitase las ropas apretadas y lo vistiera con ropas sueltas y cortas, para permitirle utilizar los pies y las piernas. Las madres deberían analizar las causas para llegar a los efectos. Si el niño se resfría, esto se debe generalmente al trato desacertado 535 de la madre. Si le cubre la cabeza tanto como el cuerpo mientras duerme, no tardará en transpirar a causa del esfuerzo de la respiración causado por la falta de aire puro y vital. Cuando lo saca de debajo de las frazadas, es casi seguro que se resfriará. Por tener los brazos desnudos, el niño está expuesto constantemente al frío y a la congestión de los pulmones o del cerebro. Estas exposiciones al aire preparan el camino para la enfermedad y la limitación del crecimiento. Los padres son responsables en gran medida de la salud física de sus hijos. Los hijos que sobreviven a pesar de los abusos a que se los ha sometido cuando eran criaturas, no están fuera de peligro durante su niñez. Sus padres siguen tratándolos equivocadamente. Les dejan las piernas y los brazos casi desnudos. Los que estiman la moda por encima de la salud colocan armados debajo de la ropa de sus hijas. Los armados no son convenientes, modestos ni saludables. Impiden que la ropa ciña el cuerpo. Las madres les visten la parte superior de las piernas con pantaletas de percal, que les llegan casi hasta las rodillas, mientras la parte inferior de las piernas está cubierta únicamente con un pliegue de franela o de algodón, y los pies están calzados con botines de suela delgada. Debido a que los vestidos son mantenidos alejados del cuerpo por los armados, es imposible que reciban calor suficiente de su ropa, y sus piernas están continuamente bañadas por aire frío. Las extremidades están heladas y el corazón debe realizar un doble trabajo para hacer circular la sangre por esas extremidades heladas, y cuando la sangre ha completado su circuito por el cuerpo y ha vuelto al corazón, no es la misma corriente vigorosa y caliente que salió de él. Se ha enfriado al pasar por las piernas. El corazón, debilitado por un trabajo excesivo y una circulación pobre de la sangre, se ve obligado a realizar un trabajo mayor aún para enviar la sangre a las extremidades que nunca están saludablemente calientes como otras partes del cuerpo. El corazón falla en sus esfuerzos y las piernas permanecen habitualmente frías. Y la sangre que es impedida de circular por las extremidades a causa del frío, es llevada a los pulmones y el cerebro, y como resultado produce inflamación y congestión de estos órganos. Dios considera responsables a las madres por las enfermedades que sus hijos se ven obligados a soportar. Las madres se inclinan ante el altar de la moda, y sacrifican la salud y la vida de sus hijos. Muchas madres ignoran cuál es el resultado de su costumbre de vestir en esa forma a sus hijos, pero no 536 deberían informarse cuando hay tanto en juego. ¿Es la ignorancia una excusa suficiente para vosotras que poseéis la facultad de razonar? Podéis informaros si deseáis hacerlo, y vestir a vuestros hijos en forma saludable. Los padres no pueden esperar que sus hijos tengan salud mientras los visten con capas y pieles, y recargan con vestidos las partes del cuerpo que no los necesitan, y en cambio dejan casi desnudas las extremidades que deberían contar con una protección especial. Las partes del cuerpo que están cercanas a las fuentes de la vida necesitan menos protección que las extremidades que están más alejadas de los órganos vitales. Si las piernas y los pies pudiesen tener la protección adicional que usualmente se da a los hombros, los pulmones y el corazón, y si contaran con una circulación saludable, los órganos vitales funcionarían saludablemente solo con la parte de ropa que les corresponde. Os exhorto a vosotras madres. ¿No os sentís alarmadas y afligidas al ver a vuestros hijos pálidos y de baja estatura, sufriendo de catarro, influenza, croup, con tumefacciones escrofulosas en la cara y en el cuello, con inflamación y congestión de los pulmones y el cerebro? ¿Habéis analizado las causas para llegar a los efectos? ¿Les habéis proporcionado un régimen de alimentación sencillo, libre de grasas y de condimentos?
¿No habéis seguido los dictados de la moda en la preparación de vestidos para vuestros hijos? El dejar los brazos y las piernas mal protegidos ha sido la causa de una vasta cantidad de enfermedades y de muertes prematuras. No hay razón para que los pies y las piernas de vuestras hijas no estén cubiertos confortablemente como los de vuestros hijos. Los niños, acostumbrados al aire libre, se endurecen contra el frío y la exposición, y están menos sujetos a los resfríos cuando llevan poca ropa que las niñas, porque el aire libre parece ser su elemento natural. Las niñas delicadas, acostumbradas a vivir dentro de la casa y en una atmósfera calentada, salen de la habitación caldeada al aire libre con las piernas y los pies pocas veces mejor protegidos contra el frío de lo que están mientras permanecen en un cuarto cerrado y caliente. El aire pronto les enfría las piernas y los pies, y prepara el camino para la enfermedad. Vuestras niñas deberían llevar el talle de sus vestidos perfectamente suelto, y deberían tener un estilo de vestir conveniente, cómodo y modesto. En tiempo frío deberían llevar pantaloncitos de abrigo de franela o de algodón que puedan colocarse dentro de las medias. Encima de estos deberían llevar 537 pantalones forrados abrigados, que pueden ser largos, bien abotonados en el tobillo o ceñidos a la pierna hasta el borde del zapato. Sus vestidos deberían llegar más abajo de las rodillas. Con este estilo de vestir se necesita una sola falda liviana, o a lo sumo dos, y estas deberían ir abotonadas en la cintura. Los zapatos deberían tener suelas gruesas y ser bien confortables. Con este método de vestir, vuestras hijas no correrán más peligro al aire libre que vuestros hijos. Y su salud sería mucho mejor si viviesen más al aire libre, aún en invierno, en vez de estar confinadas en las habitaciones cerradas y calentadas con estufas. Los padres pecan ante el cielo al vestir a sus hijos en la forma como lo hacen. La única excusa que pueden presentar es la moda. No pueden invocar la modestia al exponer al frío las extremidades de sus hijos, cubriéndolas insuficientemente. No pueden sostener que es saludable o atractivo. Los que se llaman a sí mismos reformadores no pueden presentar como excusa el hecho de que otros siguen practicando esta costumbre destructora de la salud y la vida. El hecho de que todos los que os rodean sigan una moda que es perjudicial para la salud no disminuirá en nada vuestro pecado, ni constituirá ninguna garantía para la salud y la vida de vuestros hijos. How to Live Cómo Vivir, N5, Pax. 66-74. 538. Capítulo 6. Hermanas mías, es necesario que hagamos una reforma en nuestra manera de vestir. Hay muchos errores en el estilo de vestir femenino actual. Es perjudicial para la salud, y por lo tanto un pecado, el que las mujeres lleven corsés apretados, ballenas o que se compriman el talle. Esto ejerce una influencia depresora sobre el corazón, el hígado y los pulmones. La salud de todo el organismo depende del funcionamiento saludable de los órganos respiratorios. Miles de mujeres han arruinado su constitución y se han acarreado diversas enfermedades en sus esfuerzos por convertir una forma saludable y natural en una insalubre y antinatural. Están insatisfechas con los arreglos de la naturaleza, y en sus esfuerzos más fervorosos por corregir la naturaleza y ponerla de acuerdo con sus ideas acerca de lo que es la gracia y el encanto, destruyen su obra y la dejan convertida en una ruina. Muchas mujeres empujan hacia abajo las vísceras y las caderas al colgar de ellas pesadas faldas. Estas no fueron formadas para soportar peso. En primer lugar, nunca deberían llevarse pesadas faldas acolchadas. Son innecesarias y constituyen un gran mal. El vestido de la mujer debería estar suspendido de los hombros. A Dios le agradaría que hubiera más uniformidad en la manera de vestir de los creyentes. El estilo de vestir adoptado en tiempos pasados por los cuáqueros es el menos objetable. Muchos de ellos han renegado de esta costumbre, y aunque conservan la uniformidad de color, han consentido en el orgullo y la extravagancia, y sus vestidos han sido confeccionados con el material más costoso. Sin embargo, su selección de colores sencillos y la disposición modesta y pulcra de sus vestidos son dignas de imitación por parte de los cristianos. Los hijos de Israel, después que fueron sacados de Egipto, recibieron la orden de colocar una sencilla cinta azul en el borde de sus vestiduras, para distinguirlos de las naciones circundantes y para dar a entender que eran el pueblo peculiar de Dios. En la actualidad no se requiere que el pueblo de Dios 539 coloque un distintivo especial sobre sus vestiduras. Pero en el Nuevo Testamento con frecuencia se nos señala el Israel de la antigüedad como ejemplo. Si Dios dio instrucciones tan definidas a su pueblo de la antigüedad concernientes a su manera de vestir, ¿no tomará en cuenta el vestido de su pueblo en esta época? ¿No debería distinguirse del mundo por su manera de vestir?
¿No debería el pueblo de Dios, que es su especial tesoro, procurar glorificar a Dios aún en su vestimenta? ¿Y no deberían sus hijos ser ejemplos en lo que concierne a su manera de vestir, y con su estilo sencillo reprochar el orgullo, la vanidad y la extravagancia de los profesos cristianos que son mundanos y amantes del placer? Dios requiere esto de su pueblo. El orgullo es censurado en su palabra. Pero hay una clase de personas que habla insistentemente del orgullo y la vestimenta, y que sin embargo descuida su propia indumentaria, y que piensa que es una virtud ser sucios y vestirse sin orden ni gusto. Y su ropa a menudo tiene el aspecto de haber ido volando y de haber caído sobre ellos. Sus prendas de vestir están sucias, y sin embargo tales personas se atreven a hablar contra el orgullo. Clasifican la decencia y la pulcritud en la misma categoría que el orgullo. Si hubieran estado entre el pueblo que se reunió alrededor del monte para escuchar la ley promulgada desde el Sinaí, habrían sido expulsadas de la congregación de Israel porque no habrían obedecido el mandamiento de Dios. Y laven sus vestidos, como preparación para escuchar su ley dada con terrible majestad. Los 10 mandamientos promulgados por Jehová desde el Sinaí no pueden vivir en los corazones de personas de hábitos desordenados y sucios. Si el Israel de la antigüedad no podía ni escuchar la proclamación de esa ley santa, a menos que obedeciera la orden de Jehová y lavara sus vestidos, ¿cómo puede esa ley santa ser escrita en los corazones de personas que no tienen limpio el cuerpo, la ropa ni la casa? Es imposible. Su profesión puede ser tan elevada como el cielo, y sin embargo no tiene nada de valor. Su influencia disgusta a los incrédulos. Y habría sido mejor que hubieran permanecido siempre fuera de las filas del pueblo leal de Dios. La casa de Dios es deshonrada por tales profesos cristianos. Todos los que se reúnen el sábado para adorar a Dios deberían, hasta donde sea posible, tener un traje pulcro que les siente bien y que sea agradable para llevar a la casa de culto. Es una deshonra para el sábado y para Dios y su casa, que los que profesan creer que el sábado es el día santo del Señor y digno de honra, lleven en ese día la misma ropa 540 que han usado durante toda la semana mientras trabajaban en sus granjas, cuando pueden obtener otras. Si hay personas dignas que desean honrar de todo corazón al Señor del sábado, y el culto de Dios, que no pueden conseguir otra muda de ropa, que los que puedan hacerlo les obsequien un traje para el sábado a fin de que se presenten en la casa de Dios con una vestimenta limpia y adecuada. A Dios le agradaría que hubiese una mayor uniformidad en el vestir. Los que gastan dinero en vestiduras costosas y en adornos superfluos, con un poco de abnegación pueden ejemplificar la religión pura, no solo mediante la sencillez en el vestir, sino también utilizando los recursos que usualmente gastaban en cosas innecesarias, para ayudar a algún hermano o alguna hermana pobre, a quienes Dios ama, a obtener una vestimenta pulcra y modesta. Algunos piensan que para efectuar esa separación del mundo que la palabra de Dios requiere, deben descuidar su manera de vestir. Hay una clase de hermanas que piensan que están practicando el principio de no conformidad con el mundo al tocarse con una cofia ordinaria y al vestirse el día sábado con el mismo traje que llevan durante la semana, para estar en la asamblea de los santos y participar en el culto a Dios. Y algunos hombres que profesan ser cristianos contemplan bajo la misma luz la cuestión del vestido. Se reúnen con el pueblo de Dios en el sábado con su ropa sucia y manchada, y hasta con roturas en ella, y la llevan con desaliño. Esta clase de personas, si tuvieran que encontrarse con amigos honrados por el mundo y si quisieran ser especialmente favorecidas por ellos, se esforzarían por presentarse con la mejor ropa que pudieran conseguir, porque esos amigos se sentirían ofendidos si aparecieran ante ellos despeinadas, con la ropa sucia y en desorden. Sin embargo, estas personas piensan que no importa en qué forma se vistan ni cuál sea la condición de su persona cuando se reúnen el sábado para adorar al gran Dios. Se congregan en su casa, que es como la cámara de audiencias del Altísimo, donde los ángeles celestiales ministran, con poquísimo respeto o reverencia, según lo indica su persona y su vestimenta. Toda su apariencia revela el carácter de estos hombres y de estas mujeres. El tema favorito de esta clase de personas es el orgullo tal como se manifiesta en la vestimenta. Consideran como orgullo la decencia, el gusto y el orden. La conversación, las obras y los negocios de estas almas engañadas guardan una estrecha relación con la ropa que llevan. Son descuidadas, y a veces tienen una conversación rastrera en sus hogares, entre sus 541 hermanos y ante el mundo. La ropa de una persona y la forma como se la lleva generalmente se consideran como un exponente de su personalidad. Los que son descuidados y desaliñados en su manera de vestir, difícilmente tienen una conversación elevada, y poseen sentimientos muy poco refinados.
Algunas veces consideran como humildad la rudeza y la vulgaridad. Cristo representa a sus seguidores como la sal de la tierra y la luz del mundo. Sin la influencia salvadora del cristianismo, el mundo perecería en su propia corrupción. Considerad la clase de cristianos profesos de que hemos hablado, los que son descuidados en su ropa y su persona, y son informales en sus negocios, tal como lo indica su vestimenta. Son, además, vulgares y descorteses, sus modales son ásperos y su conversación es rastrera. Y al mismo tiempo consideran esos lastimosos rasgos como distintivos de verdadera humildad y de vida cristiana. ¿Pensáis que si el Salvador estuviera aquí en la tierra los designaría como la sal de la tierra y la luz del mundo? No, nunca. Los cristianos tienen una conversación elevada, y aunque creen que es un pecado practicar la necia adulación, son corteses, bondadosos y benevolentes. Sus palabras encierran sinceridad y verdad. Son fieles en sus negocios con sus hermanos y con el mundo. En su vestimenta evitan todo lo que sea superfluo y la ostentación, pero su ropa es limpia. No es llamativa sino modesta, y la llevan con orden y gusto. Hay que tener cuidado especial de vestirse de tal modo que se manifieste una sagrada consideración por el santo sábado y el culto de Dios. La línea que establece una separación entre esta clase de personas y el mundo será demasiado evidente para ser confundida. La influencia de los creyentes será 10 veces mayor si los hombres y las mujeres que abrazan la verdad, que antes han sido descuidados y negligentes en sus hábitos, llegan a ser tan elevados y santificados por la verdad que en adelante manifiestan hábitos de pulcritud y orden, y buen gusto en su manera de vestir. Nuestro Dios es un Dios de orden y no le agrada la distracción, la suciedad ni el pecado. Los cristianos no deberían tratar de convertirse en objetos de curiosidad por vestirse en forma diferente de la del mundo. Pero si de acuerdo con su fe y con su deber de vestirse en forma modesta y saludable, encuentran que no están de acuerdo con la moda, no deberían cambiar su vestimenta a fin de ser como el mundo. En cambio deberían manifestar una noble independencia y el valor necesario para obrar correctamente aunque todo el mundo difiriera de ellos. Si el mundo introduce una 542 moda de vestir que sea conveniente y saludable, que esté de acuerdo con la Biblia, el adoptar ese estilo de vestir no cambiará nuestra relación con Dios ni con el mundo. Los cristianos deben seguir a Cristo y regir su manera de vestir por la palabra de Dios. Deberían descartar los extremos. Deberían seguir humildemente una conducta recta, independientemente del aplauso y de la censura, y aferrarse a lo recto por sus propios méritos. Las mujeres deberían cubrirse las piernas teniendo en cuenta la salud y la comodidad. Deben tener las piernas y los pies abrigados tal como los hombres. El largo de los trajes de moda de las mujeres es objetable por varias razones. 1. Es extravagante e innecesario llevar los vestidos tan largos que barran la vereda y la calle. 2. Un vestido de ese largo absorbe la humedad del pasto y el barro de las calles, lo que lo ensucia. 3. El vestido embarrado y húmedo se pone en contacto con los tobillos, que no están suficientemente protegidos, y los enfría pronto. Esta es una de las grandes causas productoras de catarros y de tumefacciones escrofulosas, y pone en peligro la salud y la vida. 4. El largo innecesario constituye un peso adicional para las caderas y las vísceras. 5. Dificulta la marcha y a menudo constituye un estorbo para otras personas. Hay otro estilo de vestir adoptado por las así llamadas reformadoras de la vestimenta. Estas imitan al sexo opuesto tan de cerca como les sea posible. Llevan gorro, pantalones, chaleco, saco y botas, siendo esta última la parte más razonable de su indumentaria. Los que adoptan y defienden este estilo de vestir están llevando la así llamada reforma de la vestimenta a un extremo muy objetable. Como resultado de esto habrá confusión. Algunas personas que adoptan esta indumentaria puede ser que tengan conceptos correctos, en general, acerca de la cuestión de la salud, y podrían ser utilizadas como instrumentos para realizar un bien muy grande si no llevasen a tales extremos el asunto de la vestimenta. Los que adoptan ese estilo de vestir han trastrocado el orden establecido por Dios y han desatendido sus instrucciones especiales. No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Deut. 22:5. Dios no desea que su pueblo adopte este estilo de vestir. No es ropa modesta, y 543 no es apropiada para mujeres modestas y humildes que profesan ser seguidoras de Cristo. Las prohibiciones de Dios son tomadas en cuenta livianamente por todos los que abogan por la eliminación de las características que distinguen la ropa de los hombres y la de las mujeres.
La posición extrema que adoptan algunos reformadores de la vestimenta con respecto a esto disminuye su influencia. Dios estableció que debía haber una neta distinción entre el vestido de los hombres y el de las mujeres, y ha considerado este asunto de suficiente importancia como para dar instrucciones explícitas con respecto a él, porque la misma vestimenta llevada por los dos sexos causaría confusión y un gran aumento de la criminalidad. Si San Pablo estuviera vivo y viera con esa clase de vestimenta a las mujeres que profesan piedad, pronunciaría expresiones de censura. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. 1 Tim. 2. 9, 10. La mayor parte de los cristianos profesos descartan completamente las enseñanzas de los apóstoles y usan oro, perlas y adornos costosos. El pueblo leal de Dios es la luz del mundo y la sal de la tierra. Sus hijos siempre deben recordar que su influencia es valiosa. Si cambiaran sus vestidos extremadamente largos por otros sumamente cortos, en gran medida destruirían su influencia. Los incrédulos, a quienes es su deber beneficiar y procurar llevar al Cordero de Dios, sentirían disgusto. Pueden realizarse muchas mejoras en la vestimenta de las mujeres teniendo en cuenta la salud, pero sin efectuar cambios tan grandes que disgusten a quienes las miran. El cuerpo de la mujer no debe ser comprimido ni en el menor grado por corsés ni ballenas. El vestido debe quedar holgado para que el corazón y los pulmones funcionen en forma saludable. El vestido debería llegar un poco más abajo del borde superior de la bota, pero debería ser lo suficientemente corto como para no ser arrastrado por la vereda y la calle, si no se lo levanta con la mano. Un vestido aún más corto que esto sería adecuado, conveniente y saludable para las mujeres cuando trabajan en la casa y especialmente para las mujeres que deben realizar trabajos al aire libre. Con este estilo de vestir se necesita una falda liviana o a lo más 2, y estas deberían abrocharse en la cintura o suspenderse mediante breteles. Las caderas no fueron formadas para soportar grandes pesos. Las 544 pesadas faldas llevadas por las mujeres con su peso actuando sobre las caderas, han sido la causa de diversas enfermedades que no curan fácilmente, porque las pacientes parecen ignorar la causa que las ha producido y continúan violando las leyes de su organismo, ciñendo su cintura y llevando pesadas faldas hasta que se convierten en inválidas para toda la vida. Muchos exclamarán inmediatamente, pero si ese estilo de vestir está pasado de moda. ¿Y qué importa si lo está? Quisiera que estuviésemos pasados de moda en muchos sentidos. Si pudiésemos tener la fuerza pasada de moda que caracterizaba a las mujeres pasadas de moda de generaciones anteriores, esto sería muy deseable. No hablo sin tino cuando digo que la forma de vestir de las mujeres, juntamente con su complacencia del apetito, constituyen la mayor causa de su actual estado de debilidad y enfermedad. No hay una mujer en 1000 que abrigue sus piernas como debería hacerlo. Cualquiera que sea el largo de sus vestidos, las mujeres deberían abrigarse las piernas también como lo hacen los hombres. Esto podría conseguirse llevando pantalones recogidos y abrochados en los tobillos, o bien largos y ceñidos hasta el borde del zapato. De este modo las piernas y los tobillos quedan protegidos contra las corrientes de aire. Si las piernas y los pies se mantienen protegidos con ropa abrigada, la circulación se efectuará armoniosamente y la sangre permanecerá saludable y pura, porque no se enfriará ni será estorbada mientras circula por el organismo. How to Live Cómo Vivir, No 6, Pax 57-64. Se invita al lector a considerar que mientras la señora de White siempre hizo resaltar ante la Iglesia la importancia de una vestimenta saludable, modesta, económica y en armonía con la sencillez cristiana, al mismo tiempo reconoció que la ropa, sin salirse del límite establecido por estos principios, debería ser adecuada para esta época. En 1897, cuando ciertas hermanas adventistas preguntaron si, para ser leales a los consejos del espíritu de profecía, debían volver al estilo particular adoptado en la década de 1860, ella contestó que no se le había dado ningún estilo en particular para que sirviera como regla exacta para guiar a todos en su vestimenta. Escribió: "El Señor no ha indicado que el deber de nuestras hermanas sea volver atrás a la reforma de la vestimenta. Se refiere a la reforma de la indumentaria por la que se abogó en la década de 1860, y no debe confundirse con la reforma auténtica de la vestimenta defendida por la señora de White". La declaración en que establece las razones que respaldan su posición aparece en toda su extensión como un apéndice en el libro de D. Robinson, titulado The Story of Our Health Message, la historia de nuestro mensaje de la salud, Pax
427, 431, 1955. Los compiladores. 545 Apéndice 2 Factores importantes en la elección de cónyuge, una declaración de los fideicomisarios de la Corporación Editorial Elena G. de White, en la sección Una palabra al lector, que aparece en los dos tomos de mensajes selectos, se ha visto que ambos libros están constituidos por consejos, dados a través de los años, que habían llegado a los miembros de la Iglesia por medio de folletos, de artículos publicados en periódicos y en la forma de mensajes mecanografiados, pero que no se encuentran en los 9 tomos de testimonies, publicados por Elena G. de White antes de su muerte. La edición inglesa de Selected Messages, que apareció en 1958, ha proporcionado a la Iglesia un conjunto de consejos oportunos. En los 3 tomos del Comprehensive Index to the Greetings of Ellen G. White aparecen referencias a este material. Una cantidad de páginas de estos 2 tomos, y muchas páginas de los demás libros de Elena G. de White, y además, no pocos de los testimonios personales dirigidos a diferentes individuos, se refieren al importante asunto de la elección de cónyuge. Estos consejos establecen principios atinentes a la felicidad y el éxito en el matrimonio, y a la felicidad y el bienestar de los hijos. Estos también señalan situaciones que pueden dificultar el éxito de la unión conyugal. La señora de White asegura que Jesús quiere ver matrimonios y hogares felices. El Hogar Adventista, página 85. En otro de sus libros, ella exhorta: la elección de esposo o de esposa debe ser tal que asegure del mejor modo posible el bienestar físico, intelectual y espiritual de padres e hijos. El Ministerio de Curación, página 276. Estos pasajes recuerdan constantemente a la Iglesia cuál debe ser la influencia del hogar. La señora de White instó a los que 546 pensaban unirse en matrimonio a considerar seriamente la influencia de la unión que esperaban realizar. Los contrayentes debían dejar de lado el egoísmo, la codicia y las decisiones carentes de perspicacia. Véase la nota de pie de página. Exhortó a hombres y mujeres que planeaban casarse a distinguir entre lo que es agradable y lo que es provechoso. Carta 4, 1901. Observó que de la hora de su casamiento data para muchos hombres y mujeres el éxito o el fracaso en esta vida, así como sus esperanzas para la venidera. El Hogar Adventista, página 34. La sierva del Señor sostuvo que la compatibilidad tiene una importancia fundamental en la felicidad del matrimonio. Escribió, además, que una vida miserable puede ser el resultado de una unión de 2 personas que no se adaptan el uno al otro. Patriarcas y Profetas, página 187. En un mensaje dirigido a los jóvenes, ella declaró: hoy está el mundo lleno de miserias y pecado a consecuencia de los matrimonios mal concertados. En muchos casos se requieren solo pocos meses para que el esposo o la esposa se percaten de que sus temperamentos nunca podrán armonizar, y el resultado es que reina en el hogar la discordia, cuando solo deberían existir el amor y la armonía del cielo. Mensajes para los jóvenes, página 450. Ella advirtió contra la gran disparidad de edad entre los que pensaban casarse, la que podía acarrear una grave alteración de salud para el más joven, y podía perjudicar a los hijos en su vigor físico e intelectual. El Ministerio de Curación, página 276. La señora de White destacó como factor importante el estado de salud de los que piensan casarse. Hombres enfermos con frecuencia han ganado los afectos de mujeres que aparentemente estaban sanas, y porque se amaban mutuamente se sentían con total libertad de casarse, sin que uno ni otro considerasen que mediante su unión la esposa tendría que soportar sufrimiento a causa de la enfermedad del marido. Y a continuación ella lleva este asunto a su conclusión lógica: si esto afectase únicamente a los que participan en el matrimonio, el pecado no sería tan grande. Pero obligan a sus hijos a sufrir a causa de las enfermedades que les transmiten. Véase la página 487 de este tomo de mensajes selectos. La capacidad de los contrayentes para mantenerse en buena condición financiera también fue presentada por la señora de White como un requisito para el éxito en el matrimonio. Señaló que hay quienes no han adquirido una propiedad, y que no poseen fortaleza física o energía mental para adquirir una propiedad. 547 que han tenido apuro por casarse y han asumido responsabilidades cuya importancia desconocían. Pero son los hijos los que con frecuencia sacan la peor parte, porque los que tienen serias deficiencias en su capacidad para sus negocios y que están menos capacitados para abrirse paso en el mundo, por lo general llenan su casa de hijos, los que no son alimentados y vestidos adecuadamente, y no reciben educación física ni mental. Véanse las PACs 484 y 485 de este tomo. Hay otro asunto que fue objeto de consejos.
Se trata del casamiento de hombres y mujeres que tienen diferencias étnicas y culturales. Este tema se presentó 4 veces en manuscritos y publicaciones. 2 de las 4 declaraciones acerca de este punto aparecen en este volumen, en las pax 394 y 395. Estas fueron escritas en 1896 y en 1912, y se eligieron para ser publicadas en este volumen porque presentan los principios básicos implicados, y de ese modo muestran cuál es la razón por la que no hay que estimular tales matrimonios. Se declara que estas uniones pueden crear fácilmente controversias y confusión. Otra razón que ella señaló para desalentar tales casamientos parece ser la desventaja que estos imponen sobre los descendientes, lo que puede llevar a los hijos a sentir rencor hacia los padres que les dieron esa herencia para toda la vida. 548. Aunque estos 4 mensajes que contienen palabras de consejo fueron escritos en un momento definido, para hacer frente a ciertas situaciones que imperaban en una zona geográfica particular, no podrían servir, sin embargo, para alertar a los que piensan casarse, con relación a circunstancias y factores que podrían poner en peligro la unión conyugal y legar a los hijos una herencia debido a la cual algunos se sentirán agraviados. Estos consejos figuran entre los que se han dado al creyente con respecto a una experiencia significativa que tiene abarcantes proyecciones en la vida, y señalan un proceder que contiene en menor grado factores que podrían conducir a problemas angustiosos y que podrían perjudicar o destruir la unión conyugal. Tal como dice Elena G. de White, Jesús quiere ver matrimonios y hogares felices. Las declaraciones repetidas, formuladas por Elena G. de White oralmente y en sus escritos, muestran claramente que de ninguna manera se trata de una desigualdad entre las razas. Ella siempre sostuvo que existe una estrecha fraternidad entre todos los seres humanos, y que en los libros del cielo el nombre de una persona perteneciente a una raza está junto al nombre de otra persona perteneciente a otra raza. Léase cuidadosamente el apéndice 3 titulado, La fraternidad de los seres humanos. Los fideicomisarios. 549. Apéndice 3. La fraternidad de los seres humanos. Cristo no admitió distinción. Cristo no admitió distinción alguna de nacionalidad, jerarquía social, ni credo. Cristo vino para derribar toda valla divisoria. Vino para manifestar que su don de misericordia y amor es tan ilimitado como el aire, la luz o las lluvias que refrigeran la tierra. La vida de Cristo fundó una religión sin castas, en la que judíos y gentiles, libres y esclavos, unidos por los lazos de la fraternidad, son iguales ante Dios. Nada hubo de artificioso en sus procedimientos. Ninguna diferencia hacía entre vecinos y extraños, amigos y enemigos. Lo que conmovía el corazón de Jesús era el alma sedienta del agua de vida, procuraba infundir esperanza a los más rudos y en los que menos prometían, presentándoles la seguridad de que podían llegar a ser sin tacha y sencillos, poseedores de un carácter que los diera a conocer como hijos de Dios. El ministerio de curación, Pax 15:16. Una sola hermandad. Cristo vino al mundo con un mensaje de misericordia y perdón. Colocó el fundamento de una religión que une a judíos y gentiles, a blancos y negros, a libres y esclavos, en una gran hermandad, considerada en un mismo plano de igualdad a la vista de Dios. El Salvador tiene un amor ilimitado para cada ser humano. En cada uno de ellos ve posibilidades de mejora. Con energía y esperanza divinas da la bienvenida a aquellos por quienes dio su vida. Estos, mediante la fortaleza de Cristo, pueden vivir una vida abundante en buenas obras llena con el poder del Espíritu. Testimonies, tomo 7, página 225. Una sola familia por creación y redención. Dios no conoce ninguna distinción por causa de la nacionalidad, la raza o la casta. Es el hacedor de toda la humanidad. Todos los hombres son una familia por la creación, y todos son uno por la redención. 550. Cristo vino para demoler todo muro de la separación, para abrir todo departamento del templo para que cada alma pudiese tener libre acceso a Dios. En Cristo no hay ni judío ni griego, ni esclavo ni libre. Todos son atraídos por su preciosa sangre. Palabras de vida del Gran Maestro, página 367. El Señor ha contemplado con pesar la más lamentable de las escenas, la raza de color en esclavitud. Él desea que en nuestro trabajo por ella recordemos su liberación providencial de la esclavitud, el vínculo común que la une a nosotros por derecho de creación y de redención, y su derecho a las bendiciones de la libertad. Testimonies, tomo 7, página 223. En la religión de la Biblia no hay casta ni color. La religión de la Biblia no reconoce casta ni color. Ignora el rango, la riqueza y el honor mundanal. Dios estima a los hombres en su calidad de hombres. El carácter es el que decide el valor de los hombres a la vista de Dios.
Y nosotros debemos reconocer el Espíritu de Cristo en cualquiera en quien se revele. Testimoníes, tomo 9, página 223. Cristo trataba de enseñar a sus discípulos la verdad de que en el reino de Dios no hay fronteras nacionales, ni casta ni aristocracia, que ellos debían ir a todas las naciones, llevándoles el mensaje del amor del Salvador. Los Hechos de los Apóstoles, página 17. El amor imparcial elimina el prejuicio. Las paredes divisorias del sectarismo, las castas y las razas se desplomarán cuando el verdadero espíritu misionero entre en los corazones de los hombres. El prejuicio es eliminado por el amor de Dios. Review and Herald, 21 de enero de 1896 de Southern Work, página 55, edición de 1966. Se han erigido paredes de separación entre los blancos y los negros. Estas paredes de prejuicios se desplomarán tal como las murallas de Jericó, cuando los cristianos obedezcan la palabra de Dios, que ordena amor supremo al hacedor y amor imparcial al prójimo. Review and Herald, 17 de diciembre de 1895. Véase también Servicio Cristiano, página 269. The Southern Work, página 43, edición de 1966. Cuando el Espíritu Santo sea derramado, los seres humanos triunfarán sobre el prejuicio al buscar la salvación de las almas. Dios controlará las mentes. Los corazones humanos amarán tal como Cristo amó. Y muchos considerarán a la gente de color en forma muy diferente de lo que la consideran ahora. Para 551, amar tal como Cristo ama, elevar la mente hacia una atmósfera pura, celestial y abnegada. Testimoníes, tomo 9, página 209. Acercaos a Dios como una hermandad. Cuando el Espíritu Santo inunde las mentes humanas, desaparecerán de ellas todas las quejas y las acusaciones mezquinas que ocurren entre los hombres y sus semejantes. Los luminosos rayos del sol de justicia brillarán en las cámaras de la mente y el corazón. En nuestro culto a Dios no debe existir distinción entre ricos y pobres ni entre blancos y negros. Debe eliminarse todo prejuicio. Cuando nos acercamos a Dios, debemos hacerlo como una sola hermandad. Somos peregrinos y extranjeros, y vamos en viaje hacia una tierra mejor, a saber, la patria celestial. Allí terminarán para siempre todo orgullo, toda acusación y toda vana ilusión. Se quitará toda máscara y lo veremos como Él es. Allí nuestros cantos repetirán el tema inspirador, y tributarán alabanza y agradecimiento a Dios. Review and Herald, 24 de octubre de 1899. Extracto del llamamiento realizado el 20 de marzo de 1881. El Señor Jesús vino a esta tierra a salvar a los hombres y las mujeres de todas las nacionalidades. Murió tanto por la raza de color como por la raza blanca. Jesús vino para iluminar a todo el mundo. Al comienzo de su ministerio declaró cuál era su misión: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar a los cautivos libertad y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Luke 4, 18 minutos, 19 segundos. El apóstol Pablo dice: porque ¿quién te distingue? Cor 4, 7. El Dios del hombre blanco es el mismo Dios del hombre negro, y el Señor declara que su amor por el menor de sus hijos excede al amor de una madre por su hijo amado. Los ojos de Dios están sobre todas sus criaturas, Él las ama a todas, y no establece diferencia alguna entre el blanco y el negro. La única diferencia que hace consiste en tratar con especial y tierna compasión a los que tienen que soportar cargas más pesadas que otros. Los que aman a Dios y creen en Cristo como su Redentor, aunque tengan que hacer frente a las pruebas y las dificultades que encuentran a su paso, deben aceptar con un espíritu gozoso su vida tal como es, y considerar que Dios ve todas estas cosas desde lo alto, y que por todo lo que el mundo deja de proporcionarles, Dios mismo los resarcirá con sus favores escogidos. Cuando el pecador se convierte, recibe el Espíritu Santo que lo hace un hijo de Dios y lo prepara para la compañía de los 552 redimidos y de las huestes angélicas. Es hecho un coheredero con Dios. Cualquier miembro de la familia humana que se entregue a Cristo, quien quiera que preste atención a la verdad y la obedezca, llega a ser hijo de una misma familia. Los ignorantes y los sabios, los ricos y los pobres, los paganos y los esclavos, los blancos y los negros. Jesús pagó por todos ellos el precio de sus almas. Si ellos creen en Él, su sangre purificadora se aplica a ellos. El nombre del negro queda escrito en el libro de la vida junto al nombre del blanco. Todos son uno en Cristo. El nacimiento, la posición social, la nacionalidad o el color no pueden elevar o degradar al ser humano. El carácter es lo que hace al hombre.
Si un piel roja, un chino o un africano entrega su corazón a Dios, con obediencia y fe, Jesús no lo ama menos debido al color de su piel. Llama a todos sus hermanos amados. Los seres humanos tienen prejuicios heredados y cultivados, pero cuando el amor de Jesús llena el corazón y ellos llegan a ser uno con Cristo, no se ofenderán ni lo despreciarán. Van viajando hacia el mismo cielo y se sentarán en la misma mesa para comer pan en el reino de Dios. Si Jesús mora en nuestros corazones, no podemos despreciar a los de color que tienen al mismo Salvador morando en su corazón. The Southern Work, Pax. 9-14, edición de 1966. Los fideicomisarios. Corporación Editorial Elena G. de White, Washington, D.C. agosto de 1967.